Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga a mi congregación, la Gran Comisión. Vamos a dar gracias a Dios por este momento, por este privilegio que el Señor nos brinda de poder enseñar, de poder meditar, de poder aprender de la palabra de Dios. Y en este momento vengo regocijada ante la presencia de Dios y quiero seguir con Primera de Reyes, capítulo 12, verso desde el 20 en adelante. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad que me brinda de inclinarme hacia ti y por mi congregación, la Gran Comisión, el cual seguimos aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio. Gracias, oh Dios. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos ayude, que me ayude a aprender más para enseñar más. Ayuda a cada una de las personas que escuchen este discipulado, que lo escuchen, lo mediten, que busquen sus libretas y lápiz para anotar las citas bíblicas adversas, para que luego vayan para atrás a verificar, a aprender de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Jesús. Y en este momento estamos dándole continuación a Primera de Reyes, capítulo 12, versos del 20 en adelante. Y es donde Roboam intenta reunificar la nación de la fuerza. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros, escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa,
porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey. O sea, que así la profecía de Ahías, que nosotros vimos en Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 29 al 39, fue cumplida. En el momento que la profecía fue dicha, parecía poco probable, pero la palabra de Dios, por medio de su profeta, fue cumplida. Este rey Jeroboam, en algunas ocasiones, es llamado Jeroboam I, para distinguirlo de un postrero rey de Israel también llamado Jeroboam, usualmente conocido como Jeroboam II. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 23 a 29, usted puede ver esa historia o esa enseñanza. O sea que con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Jeroboam, Roboam tenía la intención de hacer guerra en contra de las tribus de Israel que se separaron, pero Dios habló por medio de un profeta para detenerlo, para su crédito o quizás por la falta de valentía. Roboam escuchó la palabra de Dios por medio de Semaías, varón de Dios. Aquí está un Semaías que algunos de ustedes jamás habían escuchado de él antes. Quizás nunca vuelvan a oír de él otra vez. Aparece una sola vez en esta historia y luego se desvanece. Viene y se va. El único logro de este hombre fue constreñir a la paz a 180,000 hombres escogidos, guerreros listos para pelear en contra de la casa de Israel, dándoles en muy simples y sencillas palabras el mandamiento de Dios. Porque, ¿por qué no tenemos tal poder? Quizás, hermanos, no siempre hablamos en el nombre del Señor o no hablamos la palabra de Dios como es. ¿Por qué no tenemos tal poder? Quizás, hermanos, no siempre hablamos en el nombre del Señor o no hablamos la palabra de Dios como es. Por eso mismo, hasta el poder se nos niega. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Tenemos que hablar. No en nombre de personas. No en mi nombre. En el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Si nosotros únicamente hablamos las cosas que hay en nuestros pensamientos, ¿por qué los hombres nos harían caso? Si nosotros únicamente hablamos las cosas que hay en nuestros pensamientos, ¿por qué los hombres nos harían caso? Aquí es donde viene la idolatría de Jeroboam. O sea que
Nosotros no podemos actuar en nuestros pensamientos, mis hermanos. Nosotros no podemos ni predicar en nuestros pensamientos, no podemos ni enseñar en nuestros pensamientos. La palabra de Dios no la podemos enseñar en nuestros pensamientos. Tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser celosos, tenemos que cuidar de la palabra de Dios. Y si vemos aquí en el verso 25, donde la nueva capital de Jeroboam, que era Siquén, donde nos dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Entonces Jeroboam necesitaba una ciudad capital, porque Jerusalén estaba en el territorio de Judá y Benjamín. La ciudad de Siquén se convirtió en la ciudad capital del reino norte de Israel. Al parecer, el reinado de Jeroboam comenzó con energía y oportunismo. O sea, que él tenía una promesa significativa de parte de Dios por medio del profeta Ahías. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te la entregaré a Israel. Eso nosotros lo vimos en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 38. O sea que si nosotros seguimos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, si nosotros seguimos los mandatos de Dios y seguimos sus estatutos, nosotros vamos a obtener lo que Él nos dice que nos va a dar. Pero si nosotros no seguimos sus estatutos, no crean, no lo vamos a obtener, mis hermanos. Estas son enseñanzas grandes y poderosas. Estas son enseñanzas el cual nos ayuda a nosotros a recapacitar. Estas son enseñanzas el cual nosotros a veces creemos que con nuestros pensamientos y lo que dice nuestro corazón, ya, con eso basta. No. Acuérdese que nosotros le servimos a un Dios vivo y poderoso. Acuérdese que nosotros le servimos a un Dios que todo lo puede. Y la promesa que Él nos da es cumplida. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. Porque lo que Él comienza, hasta que no lo termina, Él no lo deja. Y si Él te llama, mi hermano, mi hermana, si Él te llama, si el Señor te llama, derrama tu corazón sobre Él. Derrámate. Pídele perdón por los pensamientos, por los malos pensamientos, por las malas intenciones, cualquier cosa que a veces se entra en el corazón.
derrámate a los pies del Maestro. Ahí que nosotros estamos seguros. Vamos a ser obedientes a Él y a su palabra. No te salgas del redil. No te salgas del redil. Sigue para adelante. En el mundo no hay esperanza, mis hermanos. No hay esperanza. Fuera de Dios, nada podemos hacer. Nada, nada, mis hermanos. Y aquí podemos ver en los versos 26 al 29, donde Roboam pone la religión al servicio del Estado. O sea, la religión de él. Y dijo Jeroboam a su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y me volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo: al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. El hecho del reino dividido no significaba que las tribus del norte estaban exentas de sus obligaciones del pacto. Ellos estaban bajo la ley de Moisés, al igual que las tribus del sur. Pero Jeroboam temía las implicaciones políticas de viajes anuales hacia la ciudad capital del reino del sur de Judá. Jeroboam parece olvidar o ignorar la promesa que Dios le hizo por medio del profeta Ahías, como está registrado en Primera de Reyes capítulo 11. Jeroboam pudo haber asegurado su trono por medio de una obediencia radical hacia Dios, no al dirigir a las 10 tribus a la idolatría. Qué tristeza, mis hermanos. Él rigió las 10 tribus a la idolatría. Y habiendo tenido consejo, no tenía sentido pedir consejo para su propósito inicuo. Jeroboam quería consejo sobre la manera de hacer algo incorrecto de la mejor forma posible. O sea, Jeroboam era aún más necio de lo que aparentaba. O sea, que literalmente dice: por lo tanto, el rey tomó consejo de sí mismo. En la frase descubre la fuente de su error, que no consultó a Dios, quien le había dado el reino con toda razón y justicia y gratitud, como lo debió de hacer. O sea que bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea que Jeroboam
empleó a su deseo natural de la conveniencia, o sea, de su conveniencia. Él empleó su deseo natural. Los hombres por lo general tomarán el camino fácil. Los hombres por lo general tomarán el camino fácil. Es en el momento en que usted coge el camino fácil y se desvía, es posible que ahí esté el problema. Es posible que usted cogió el camino por usted mismo. Es porque usted no siguió el camino de Dios y no siguió el mandato de Dios. Por lo tanto, si un ídolo en Betel o Dan puede reemplazar un viaje largo hacia Jerusalén, es bueno. Pero Jeroboam se convierte en un ejemplo de un líder político que moldea la religión para su propio propósito. Dios nos libre. Dios nos libre. Moldear la religión para nuestro propio propósito. Moldear a mi conveniencia lo que yo quiero enseñar. Lo que yo le quiero introducir al pueblo. Yo tengo que estar 100% segura de que lo que se le está diciendo al pueblo, que se le está enseñando al pueblo, se le está predicando al pueblo, es el mandato que el Señor nos ha dado. Es la palabra de Dios, mis hermanos. El asunto de la verdadera religión no era importante para Jeroboam. Él estaba interesado en una religión útil. Aparentemente una religión útil. He aquí tus dioses, oh Israel. Oh, escuchen bien. He aquí tus dioses, oh Israel. Sabiendo que es un solo Dios que tenemos. Jeroboam repite las mismas palabras que dijo Aarón cerca de 500 años antes, 500 años atrás de su tiempo. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 32, verso 4. O sea que es posible que la intención de Jeroboam con los becerros de oro era que representaran al Dios de Israel. Magnífico. Con los becerros de oro. Con eso lo desprecia él a Dios. Con esos becerros de oro. Que adoraran esos becerros de oro. Esta no era la introducción de un nuevo Dios, sino una perversión de la adoración apropiada al verdadero Dios. O sea que los hombres están dispuestos a adorar a Dios si se les permite tener ritos y símbolos que ellos mismos han inventado. Quieren adorar a Dios, quieren tener a Dios, pero que Dios le permita adorar a los símbolos que han inventado, a sus ritos.
Tenemos que salir de eso. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Idolatría cuando tenemos a algo por encima de Dios. Cuando tenemos lo que nosotros adoramos, como mi carro nuevo, mi casa nueva, que tenerlo por encima de Dios, eso es idolatrar, mi hermano. Eso es idolatrar. Adorar esos becerros de oro, eso es idolatrar. Y eso es pecado. Eso es pecado. Idolatrar símbolos religiosos. Eso es pecado. Hay muchas cosas que el hombre se ha inventado, mis hermanos, para adorar. Hay muchas cosas a través de religiones. Y nosotros como congregación tenemos que saber que el único es Jehová Dios de los ejércitos. No podemos adorar a ningún dioses, a ningún otro dioses. ¿Qué otros dioses, mis hermanos? Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Vamos a darle primer lugar a nuestro Padre Celestial. Vamos a salir de esa mente que queremos, que quiera tener en tu mente o en algunas personas. En su mente quieren que adorar a Dios. Estoy adorando a Dios, pero estoy allí haciendo lo mal hecho. Eso no es adorar a Dios. Estoy allí, voy allí a adorar una imagen. Y voy a hincármele esa imagen. Eso no es adorar a Dios. Eso no es, mis hermanos. Dios es el único que nosotros podemos adorar, mis hermanos. Jehová Dios. No dioses. Jehová Dios. Tenemos que pensar claramente. Y tenemos que recordar en nuestra mente y en nuestro corazón que Jehová Dios de los ejércitos es el que nos puede salvar. Dejemos de adorar, dejemos de buscar y hacer cosas para adorar. Dejemos de inventar, mis hermanos. Dejemos de inventar. Acuérdese que el que nos hizo a nosotros fue Jehová Dios de los ejércitos. Que no fue un rito, que no fue algo que usted tenga que adorar y que usted tenga que... Eso no es fácil, eso no es fácil. Yo entiendo que seguir a Dios no es fácil. Yo entiendo que seguir a Cristo no es fácil.
Yo entiendo todo eso. Pero tenemos que ponernos para Jehová Dios de los ejércitos. Tenemos que salir, hay que salir de la idolatría, lo que sea que usted tenga como idolatría. En los versos del 30 al 33 podemos ver el establecimiento de la religión de Jeroboam. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes de octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel. Sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes de octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Esto fue causa del pecado, mis hermanos. Causa del pecado. Fue un pecado cuando Jeroboam lo sugirió. Pero fue más pecado cuando el pueblo lo siguió. O sea que nosotros no podemos seguir el pecado. No podemos seguir el pecado de nadie. O sea que el pueblo estaba tan atraído por la religión de Jeroboam que fueron hasta Dan, al extremo norte de Israel, para adorar en el altar del becerro de oro. Escuchen eso. Hizo también casas sobre los lugares altos. O sea, Jeroboam hizo otros lugares de adoración, además de los principales centros de Betel y Dan. Estos lugares altos eran aún más convenientes para el pueblo. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hasta eso hizo él. Jeroboam rechazó los mandamientos de Dios en cuanto al sacerdocio de Israel y estableció un sacerdocio de su propio gusto. ¿Escucharon? Jeroboam rechazó los mandamientos de Dios en cuanto al sacerdocio de Israel y estableció un sacerdocio de su propio gusto. Pobre de mí, que yo establezca un sacerdocio de mi propio gusto, que yo enseñe lo que realmente no está en la Biblia, que yo me invente palabras, que me invente cosas desde mi corazón, de mi pensamiento. ¿Qué podría pasar conmigo, mis hermanos? ¿Qué podría pasar conmigo? ¿Qué podría pasar con cualquier persona que esté
haciendo cosas en su mente de su propio gusto para saliéndose de las cosas de Dios. O sea que a los sacerdotes legítimos y levitas que vivían en las 10 tribus del norte no les agradó esto. Bueno, por supuesto, no les agradó esto. Ellos juntos con otros que fijaron sus corazones en buscar a Jehová Dios de Israel, se movieron del reino del norte de Israel hacia el reino del sur de Judá. Ellos no aceptaron lo que hizo él, Roboam. Ellos no lo aceptaron. Ellos se movieron. Ellos se movieron de reino. Durante este periodo, en Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso del 13 al 16, usted puede ver esto que le estoy diciendo. Que ellos se movieron del reino del norte de Israel hacia el reino del sur de Judá. Durante ese periodo, puede verlo. Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso del 13 al 16. Espiritualmente hablando, Israel fue golpeado 2 veces, mis hermanos, por la religión impía de Jeroboam y por la partida de los piadosos y fieles. Quedaban pocas personas piadosas en el reino del norte. Sintió que podía permitirse el lujo de que los sacerdotes y los adoradores, cuyos estándares eran más altos, abandonaran sus posesiones y se fueran al sur a Judá. En Segunda de Crónicas 11:13. Visto incluso como un golpe político, esta expulsión de los sacerdotes y levitas del Señor fue un error. Se volcaron en un cuerpo, casi al rival de Jeroboam, y de ese modo fortalecieron el reino de Judá. O sea, nosotros, mis hermanos, si vemos cosas iguales, mis hermanos, no se puede quedar ahí. Si usted ve algo similar, no se quede ahí. Muévase. Pídale a Dios que le dé sabiduría, que le dé guianza, para que se vaya al sitio correcto, donde de verdad se adora a Jehová Dios de los ejércitos. El mes que él había inventado de su propio corazón, que también se lo inventó. Jeroboam es un ejemplo de aquellos que crean su propia religión, de acuerdo con su propio gusto. Oh, muy bueno. Una religión de mi propio gusto. Bueno, hay muchas personas, claro que sí, que buscan la religión de su propio gusto, porque ellos quieren vivir con su libre albedrío, mis hermanos. Para Dios no hay religión. Quiero decirle, para Dios no hay religión. Para Dios nosotros tenemos que tener una relación con Él. No buscar religión. No adorar religión. No adorar ritos, mis hermanos. Nosotros tenemos que adorar y buscar al Dios, el grande, el poderoso de Israel, el dueño del mundo, el dueño del universo, el soberano del cielo, de la tierra. O sea que la mayor parte del mundo abraza la religión de Jeroboam. Escuchen eso. No necesariamente abrazan su expresión particular de los becerros de oro.
en los lugares altos, sino la creación de una religión a su propio gusto, como hizo Jeroboam. Pidámosles a Dios que nos ayude. Que no podemos buscar, adorar al Dios de Jeroboam. Que debemos de buscar y adorar a Jehová Dios de los ejércitos, como siempre le digo. Este enfoque de escoge y elige, mientras esté de acuerdo con tu voz interna. Oye eso. Esa es la versión moderna de la religión de Jeroboam y es opuesta a la religión revelada de la Biblia. Es totalmente opuesta a lo que dice la Biblia. Por lo tanto, era natural que Jeroboam sirviera como su propio sacerdote y subió al altar para quemar incienso. Él era su propio sacerdote. Jeroboam probablemente llevaba a cabo las funciones de sumo sacerdote en su propia persona. Condensaba el poder civil y el eclesiástico. Los dos. Los dos, mis hermanos. O sea que Jeroboam probablemente llevaba a cabo las funciones de sumo sacerdote. Él la llevaba a cabo él. Él se puso él. Él escogió, como muchas personas escogen su propia religión. Escogen a lo que ellos quieren adorar. Y nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, no nos olvidemos de que nuestro Dios es original. Que tenemos que saber que vivimos por Él, que nacimos por Él. Que Él nos vio antes de la fundación del mundo. Él sabía que nosotros veníamos. También nos hizo nación santa. No podemos darle con la puerta en la cara a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. No nos olvidemos. Vamos a darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. Que nuestro Dios soberano nos abra cada día más nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Y nosotros estudiemos más la palabra de Dios. Es todos los días, mis hermanos. Tenemos que estudiarla, meditarla y enseñarla. Que lo que usted aprende aquí, usted lo expanda. Usted lo aprenda y lo expanda más para allá. Porque esta palabra no es para esconderla. Esta palabra es para expandirla. Vamos a leer la palabra de Dios todos los días. Vamos a orar sin cesar, mis hermanos. Vamos a orar por todos los problemas de este mundo. Tampoco nos olvidemos de leer la Biblia. No nos olvidemos de leer la Biblia, mis hermanos.
Es mejor no ir a un sitio y ponerse a leer la palabra de Dios. Es mejor a veces cancelar algo y leer la palabra de Dios. Saque su tiempo. Saque el tiempo para Él, para su Padre Celestial. Yo todo esto y oro al Señor todos los días para que nos dé esa sabiduría y ese discernimiento, para que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios al mundo, llevarla al mundo, en lo especial con nuestro comportamiento, mis hermanos. Cómo nos comportamos en nuestros hogares, cómo nos comportamos en la iglesia, cómo nos comportamos en las tiendas, cómo nos comportamos en los supermercados, cómo nos comportamos cuando estamos guiando y se nos pasa un carro por delante, cómo nos comportamos, cómo. Yo he escuchado palabras, mis hermanos, que yo me quedo así, de muchos cristianos. Cuando algún carro hace un error en el frente. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a cada uno de nosotros, que cada persona que está viendo esta transmisión, que cada persona que se conecte a este video, que sea tocado por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios te guíe, que el Espíritu Santo de Dios te cubra, que el Espíritu Santo de Dios te toque. Porque Él es el que nos guía, nos educa, nos da el dominio propio, mis hermanos, que necesitamos. Ese dominio propio que nosotros cada uno necesitamos. Así es, mis hermanos, con esto los dejo y doy gracias a Dios por este tiempo. También quiero decirle que para la próxima semana vamos a tener el capítulo 13 de Primera de Reyes. Capítulo 13. Mis hermanos, lean la palabra, mediten en el capítulo 13. Vamos a enseñar la palabra. Vamos a meditar en ella. Así es, que Dios le bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.